Buenas tardes, queridos alumnos, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus familias. Vamos a dar comienzo a la clase número 10, el núcleo y mitocondrias de la célula. Objetivo de la clase: desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes considerando sus estructuras, tales como el núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondrias, cloroplasto, entre otras. El núcleo se encuentra en el citoplasma, que es la parte acuosa. No siempre se encuentra en el medio de la célula. El nucleolo es una condensación que está en el centro del núcleo, así como vemos en la imagen. Generalidades. Es el organelo más importante para la célula. Estamos hablando del núcleo, ¿cierto? Contiene el material genético. Es responsable del control metabólico y de continuidad de la vida. Está cubierto por una envoltura nuclear. Tiene un nucleolo y tiene cromatina. Envoltura nuclear. Bicapa. Mitocondrias y núcleos son los únicos organelos que poseen una bicapa. También se denomina carioteca. Es doble con ribosomas adheridos. Posee poros, complejos del poro, lo que permite el transporte de moléculas en ambas direcciones a través de ella. Y la membrana externa es continua con el retículo endoplasmático rugoso. La membrana interna es continua con la lámina nuclear. Ahí está más específico en la imagen. La mitocondria es un organelo presente en las células eucariotas. El término mitocondria fue propuesto por el microbiólogo Carl Bentham en 1898. Está formado por una membrana externa y una membrana interna, un espacio entre ambas membranas y un compartimiento llamado matriz. La membrana externa es una bicapa lipídica que contiene proteínas llamadas porinas, las cuales forman poros que permiten el paso de reacciones químicas. ¿Cuál es su función? La respiración celular aeróbica. La membrana interna posee muchos pliegues llamados crestas, aumentando el área para favorecer la capacidad de la mitocondria para producir el ATP, que es energía, lo que le da la energía a la célula. Aquí tenemos una tabla donde tenemos el organelo, la estructura, su ubicación y la función que ésta tiene. Tenemos la membrana celular, la cual rodea y envuelve los organelos de la célula, la estructura exterior. ¿Cuál es su función? Proteger el interior de la célula de su medio externo. Luego tenemos el núcleo, que está ubicado en el interior de la célula. Ya dijimos, no precisamente en el centro, mayoritariamente. ¿Cuál es su función? Protege y contiene el ADN. Luego tenemos la mitocondria, un organelo. ¿Cuál es su ubicación? En el citoplasma, al interior de la célula. ¿Cuál es su función? El organelo donde se produce la respiración celular. El ADN, donde se ubica al interior del núcleo. ¿Y cuál es su función? Es el material genético que contiene la información sobre la célula. Aquí tenemos una tabla donde tenemos el organelo, la estructura, su ubicación y la función que ésta tiene. Tenemos la membrana celular, la cual rodea y envuelve los organelos de la célula, la estructura exterior. ¿Cuál es su función? Proteger el interior de la célula de su medio externo. Luego tenemos el núcleo, que está ubicado en el interior de la célula. Ya dijimos, no precisamente en el centro, mayoritariamente. ¿Cuál es su función? Protege y contiene el ADN. Luego tenemos la mitocondria, un organelo. ¿Cuál es su ubicación? En el citoplasma, al interior de la célula. ¿Cuál es su función?
el organelo donde se produce la respiración celular. El ADN, donde se ubica al interior del núcleo. ¿Y cuál es su función? Es el material genético que contiene la información sobre la célula. Las referencias fueron sacadas del libro 1, parte 2 de Biología Molecular y Celular. Recordar que cualquier duda o consulta debe escribir a ciencias que mi correo @colegioacori.cl. Tenemos frases para reflexionar. Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos en acción lo más complicado del mundo. Antes de actuar, siempre debe pensar, mínimo 2 veces. Ahora vamos a seguir con nuestra guía de desarrollo. Vamos a revisar nuestra guía número 10 de actividades en núcleo y mitocondria de la célula. Ya leímos el objetivo de la clase. Dice: observe la siguiente imagen y conteste las preguntas que están a continuación. ¿Qué tipo de célula es? ¿Procariota o eucariota? Fundamente. Tiene que explicar el por qué, ¿ya? Número 2. ¿Es una célula animal, vegetal o bacteria? También con fundamentación. 3. ¿Dónde se encuentra el núcleo? 4. ¿Qué función cumplen los pliegues de la mitocondria llamadas crestas? Y completar una tablita. Ahí están los organelos, la estructura, la membrana celular, núcleo, mitocondria y ADN, su ubicación y su función. Es para que lo repase y se lo pueda aprender. Y quédate en casa, cuídate mucho. Voy a dejar un video de refuerzo y nos vemos la próxima semana. Adiós. El núcleo es una estructura distintiva de las células eucariotas. De acuerdo con la teoría endosimbiótica propuesta en 1967 por Lynn Margulis, la primera célula eucariota era anaerobia y habría surgido hace unos 2.700 millones de años a partir de la fusión de una arquea que utilizaba azufre y calor como fuente de energía con una bacteria parecida a las actuales mixobacterias. Generalmente cada célula posee un solo núcleo, pero en algunos casos tienen más, como ocurre en los osteoclastos, las fibras musculares esqueléticas y los epitelios de algunos invertebrados. El núcleo celular fue el primer organelo que se descubrió. El dibujo más antiguo que se conserva de este fue elaborado en 1682 por Leeuwenhoek. En 1804, Franz Bauer lo describió más ampliamente y poco tiempo después, Robert Brown lo hizo con más detalle y le dio el nombre de núcleo celular. El núcleo es el organelo que contiene el genoma del organismo. Su función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares mediante la regulación de la expresión génica, que incluye los procesos de metabolismo, división, crecimiento y diferenciación celulares. Por tanto, el núcleo es el centro de control de la célula. El núcleo celular consta de dos componentes que se pueden distinguir morfológicamente: la envoltura nuclear y el nucleoplasma. La envoltura nuclear consta de dos membranas, interna y externa. Entre ambas hay una cavidad llamada espacio perinuclear, que es prácticamente igual que el citosol. La membrana interna posee proteínas transmembrana que sirven de anclaje a una capa de proteínas fibrilares, llamada lámina nuclear, que está formada por filamentos intermedios y cuyas funciones radican en dar consistencia mecánica al núcleo,
así como servir de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. En cuanto a la membrana externa, esta es continua con la membrana del retículo endoplásmico rugoso y contiene ribosomas en su superficie, por lo que participa en la síntesis de proteínas. La envoltura nuclear tiene de 3.000 a 4.000 poros de unos 800 Armstrongs de diámetro, que comunican al núcleo y al citoplasma entre sí. Cada uno de estos poros está constituido por más de 50 proteínas denominadas nucleoporinas, ensambladas en forma de octágono. Las moléculas pequeñas se pueden difundir libremente a través de los poros, mientras que las moléculas grandes, por ejemplo, proteínas globulares mayores de 60 kilodaltons, son transferidas por transporte activo. Del citoplasma al núcleo pasan histonas, ADN polimerasa, ARN polimerasas, proteínas reguladoras de la expresión genética, factores de transcripción, proteínas para procesamiento de ARN y proteínas para ensamble de subunidades ribosomales. Y del núcleo al citoplasma pasan ARN mensajero, ARN de transferencia y subunidades ribosomales, que están formadas por ARN ribosomal y proteínas. El interior del núcleo es de consistencia coloidal, se denomina nucleoplasma o matriz nuclear y contiene el nucleolo, el material genético y otros cuerpos subnucleares. El nucleolo es una estructura macromolecular constituida por ARN, ADN y proteínas. Cada célula posee regularmente solo un nucleolo, pero puede tener más en función de su actividad. Por ejemplo, las células de los mamíferos pueden tener hasta 5. En el nucleolo se lleva a cabo la transcripción, el procesamiento posttranscripcional y el ensamblaje del ARN ribosomal. Por medio del microscopio electrónico se distinguen 3 partes en el nucleolo: centro fibrilar, parte fibrilar densa y parte granular. La densidad del centro fibrilar es menor que la de las partes granular y fibrilar densa. Este centro contiene el organizador nucleolar, que es una porción de ADN a partir de la cual se transcribe una molécula llamada precursor de ARN ribosomal, que tiene un coeficiente de sedimentación 45S, por lo que se denomina pre-ARNR 45S. Este es el transcrito primario a partir del cual se obtendrán 3 de los 4 ARN que forman los ribosomas, además de numerosas proteínas. En la parte fibrilar densa, que rodea al centro fibrilar, se realiza el procesamiento del pre-ARNR 45S, lo cual da por resultado la formación del ARNR 18S de la subunidad ribosomal 40S y de los ARNR 5.8S y 28S de la subunidad ribosomal 60S. El ARN 5S, que también forma parte de la subunidad ribosomal mayor, se sintetiza fuera del nucleolo, en otra región del nucleoplasma. En la parte granular se realiza el ensamblaje de ARN y proteínas de las subunidades ribosomales. Así, al finalizar los procesos de maduración del ARNR, se obtienen las subunidades ribosomales 40S y 60S, que entonces emigran al citoplasma celular, en donde ambas subunidades se ensamblan en presencia de ARN mensajero y realizan la síntesis de proteínas. En pocas palabras,
En el centro fibrilar se encuentran los genes que codifican para el pre-ARNR45S. En el componente fibrilar denso se produce el transcrito primario del pre-ARNR45S y en el componente granular se ensamblan las proteínas y los diferentes ARNR que forman las subunidades ribosomales mayor y menor. En las células eucariotas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 80S. Su subunidad mayor es 60S y posee 3 tipos de ARNR, 28S, 5.8S y 5S, y 49 proteínas. Su subunidad menor es 40S, tiene una molécula de ARNR18S y 33 proteínas. El núcleo contiene el material genético de la célula en forma de largas moléculas lineales de ADN y proteínas conocidas como cromatina. Cada una de estas moléculas lineales constituye un cromosoma. Los cromosomas son los portadores de la información hereditaria. En el periodo de interfase, la cromatina se halla descondensada, lo cual posibilita la replicación y la transcripción. En este periodo, los extremos de las hebras de cromatina están anclados a la lámina nuclear. Durante la división celular, la cromatina se condensa y los cromosomas se vuelven aparentes. En el nucleoplasma se pueden observar también otras estructuras densas, tales como los cuerpos de Cajal, los Géminis de los cuerpos enrollados, la asociación cariosómica polimórfica interfásica, los cuerpos de leucemia promielocítica y otros cuyas funciones no se conocen bien. La mitocondria es un organelo presente únicamente en las células eucariotas. Su descubrimiento fue paulatino y en ese proceso participaron muchos investigadores que le iban asignando diferentes nombres. Sin embargo, el término mitocondria, que es el que logró mayor éxito, fue propuesto en 1898 por el microbiólogo Carl Benda. Con base en la teoría de la endosimbiosis, hace unos 2.000 millones de años, una célula eucariota anaerobia capturó bacterias aerobias, las cuales no fueron degradadas, sino que se estableció una relación endosimbiótica. A través del tiempo, esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se convirtieron en mitocondrias. La mitocondria tiene forma ligeramente alargada. Su tamaño oscila entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro y puede tener hasta 7 micrómetros de longitud. Está formada por una membrana externa, una membrana interna, un espacio entre ambas membranas y un compartimiento interno llamado matriz. La membrana externa es una bicapa lipídica que contiene proteínas llamadas porinas, las cuales forman poros que permiten el paso de iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Esta membrana realiza relativamente pocas funciones enzimáticas o de transporte. Por su parte, la membrana interna posee pliegues llamados crestas que contienen numerosos módulos, cada uno de los cuales incluye proteínas de la cadena de transporte de electrones y un complejo enzimático llamado ATP sintasa que cataliza la síntesis de ATP.
Entre las membranas externa e interna hay un espacio que contiene líquido con una alta concentración de protones que resultan del bombeo de estos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Por su parte, el espacio central de la mitocondria, que está limitado por la membrana interna, se encuentra lleno de una sustancia semilíquida llamada matriz mitocondrial que contiene iones, metabolitos, ADN y ribosomas, principalmente. Las funciones de la mitocondria son las siguientes. 1. Respiración celular. La respiración celular es la principal función de las mitocondrias y consiste en la metabolización de nutrientes para generar energía en forma de adenosíntrifosfato, es decir, ATP. Cada célula contiene unas 2000 mitocondrias, pero el número de estas es mayor en las células que requieren más energía. La glucosa es el sustrato preferente y el nutriente energético universal de las células eucariotas, pero las mitocondrias también pueden obtener energía de la metabolización de ácidos grasos y aminoácidos. Finalmente, todos los nutrientes acaban formando acetilcoenzima A, que es la sustancia de partida para el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En el proceso de obtención de energía, una parte de la metabolización de la glucosa ocurre en el citoplasma, donde se degrada mediante la glucólisis, que da como resultado 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. En este paso se obtienen 2 moléculas de ATP y el piruvato obtenido es transportado hacia el interior de la mitocondria. En el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de ácidos tricarboxílicos, el acetilcoenzima A se degrada y da como resultado dióxido de carbono y agua, además de 2 moléculas adicionales, nicotinamida adenina dinucleótido o NADH y flavin adenin dinucleótido o FADH2, ambas ricas en electrones. Estas 2 moléculas pasan de la matriz a la membrana mitocondrial interna y ahí ceden sus electrones al oxígeno a través de la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria y crean un gradiente electroquímico que es utilizado por la ATP sintasa para producir ATP, un proceso denominado fosforilación oxidativa. El ATP sintetizado en la mitocondria es transportado al citoplasma, en donde suministra energía para los procesos celulares. El ADP y el fósforo inorgánico producidos por el uso de ATP en el citoplasma son transportados a la matriz mitocondrial para sintetizar de nuevo ATP. Es un transporte por canje. Por cada ATP que sale, entra un ADP y un fósforo inorgánico. 2. Termogénesis. En algunas circunstancias, en la mitocondria se puede producir un flujo de protones hacia la matriz mitocondrial sin que la energía del gradiente electroquímico se utilice para formar ATP, sino para producir calor. Así, las mitocondrias participan también en la generación de calor, muy importante para conservar la temperatura en organismos de sangre caliente. 3. Apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis es un proceso programado y controlado por el propio organismo que produce la muerte celular. Conceptualmente, la apoptosis es contraria a la necrosis, que es la muerte celular fuera del control del organismo. Por ejemplo, la debida a traumatismos, infecciones o sustancias tóxicas. La apoptosis se puede generar a través de varias vías, como la vía intrínseca,
que está mediada por la mitocondria, y la vía extrínseca, que está mediada por el factor de necrosis tumoral. 4. Síntesis de proteínas y autorreplicación. Aun cuando la mayoría de las proteínas que se encuentran en las mitocondrias son codificadas en el ADN nuclear, las mitocondrias contienen su propio ADN con el que sintetizan algunas proteínas propias sin utilizar otros organelos celulares. Además, la mitocondria es capaz de replicar su ADN y de dividirse por fisión de forma independiente y semiautónoma a la división celular. 5. Almacenamiento de iones de calcio. A nivel celular, el calcio se encuentra principalmente en dos organelos, el retículo endoplásmico y la mitocondria. Aun cuando la cantidad de calcio en el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, es mucho mayor que en la mitocondria, ésta puede almacenar calcio de forma temporal y contribuir a la homeostasis intracelular de este elemento. 6. Reproducción sexual. El material genético mitocondrial se multiplica de forma semiautónoma al material genético del núcleo durante la división celular, y lo más llamativo es que se hereda de forma diferente entre generaciones de individuos. En los organismos de reproducción sexual, como el ser humano, el ADN mitocondrial se duplica, no se conjuga, y las copias se transmiten a través de los gametos femeninos, es decir, solo lo transmiten las madres. En efecto, una característica particular de las mitocondrias es que son de origen materno, ya que solo el óvulo aporta mitocondrias a la célula original, y como la mitocondria posee ADN, esta información va pasando a las generaciones exclusivamente a través de las mujeres. 7. Funciones especializadas según el tejido. Las mitocondrias de las células de algunos tejidos desarrollan funciones características de ese tejido, por ejemplo, en el ciclo de la urea, que tiene lugar en los hepatocitos. La formación de urea se realiza a través del ciclo de la urea, el cual comienza en el interior de las mitocondrias, aunque después termina en el citosol. Y 8. Las mitocondrias también ayudan a elaborar ciertas partes de la sangre y hormonas como la testosterona y los estrógenos.